Ciudadanía es tener conciencia ética y moral para habitar como individuos, como grupo y como sujeto colectivo en los asuntos comunes de la ciudad, de acuerdo a los valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto por el otro, y teniendo en cuenta que para un ciudadano el bien común está en primer lugar, el bien de todos. Ciudadano es el individuo empoderado que ejerce su poder para participar, deliberar y decidir sobre los asuntos de la ciudad. Ese es un ciudadano. No hay que reducirlo a lo que hace el sistema jurídico. El sistema jurídico reduce la categoría política de ciudadano a cumplir 18 años de edad, expedirle una cédula. Esa cédula le sirve para realizar algunos actos de la vida jurídica, como por ejemplo cuando va a un tribunal, en la entrada le dicen deje su documento para identificarse, entonces la cédula como identificación. Eso está bien, pero lo importante de la ciudadanía es que el ciudadano ante todo debe ser un sujeto político, es el titular de la democracia. Y entonces tiene que estar en capacidad de participar, deliberar y decidir en los asuntos comunes. La ciudadanía hace referencia a que los hombres y las mujeres tienen que ser libres de opinar. La ciudadanía es ante todo opinión, opinar sobre los asuntos públicos, deliberar y decidir sobre los asuntos públicos. Y no, como el sistema hace, que nos cuenta cada 4 años si ciudadano igual un voto. Y nos cuentan a nosotros por cabeza. En el actual contexto colombiano, la ciudadanía está reducida a que cada 4 años nos convocan a elegir y le hacen un agregado, ser elegidos. Pero básicamente, como nosotros tenemos un régimen de democracia representativa, nos piden la cédula para que votemos por ellos, para que los elijamos, para que les deleguemos poder y luego desaparecen. Y el ciudadano en ese momento queda totalmente desempoderado e inerme como estaba antes de votar. Los mecanismos de participación ciudadana, como usted lo plantea, están establecidos en el artículo 103 constitucional. Son 7 mecanismos de participación: el voto, el referendo, el plebiscito, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto. De esos 7 mecanismos de participación ciudadana, que desde luego jurídicamente, en comparación a la Constitución de 1886, la Constitución de 1991, desde el punto de vista formal y jurídico, es un avance. Porque en la Constitución de 1886 solo teníamos derecho, entre comillas, al voto en los términos que les respondía a la pregunta anterior. Acá nos aumentan 7 mecanismos de participación ciudadana. Eso está bien que estén en la Constitución, eso está bien, yo no digo que no está mal, está bien, pero en la práctica no son viables. ¿Por qué? Porque mediante la Ley 134 de 1994, lo que permite la Constitución, la Ley 134 de 1991 lo prohíbe. Porque estos mecanismos de participación ciudadana permiten desplegar la potencialidad política de los ciudadanos. Entonces, inmediatamente a ese despliegue que aparentemente desde el punto de vista jurídico le entregan al ciudadano, la ley 134 de 1994 le pone los obstáculos porque son impracticables, son costosísimos, le pone una serie de obstáculos a la participación ciudadana para negar la actividad de los ciudadanos. Por ejemplo, estamos a 22 o 23 años de la Constitución de 1991 y ninguno de ellos se ha realizado.
Apenas el plebiscito fracasado del señor Álvaro Uribe, pero para reformar la Constitución en provecho personal. Apenas ese. Pero nosotros no hemos tenido aquí en la ciudad, necesitamos cabildo abierto para los asuntos de nuestra ciudad de Pasto. ¿Cuántos problemas que tenemos? Aquí se hizo un intento ahorita con el alcalde actual de hacer una revocatoria del mandato, pero es imposible, porque en primer lugar es costoso la movilización de los ciudadanos, y en otro sentido ponen un porcentaje del 2 o el 3% o el 4% del electorado, y entonces movilizar a ese electorado, si a los políticos tradicionales el día de elecciones, entonces cada 4 años esa conciencia no hay, sino que hay la compra de votos, y en eso consiste el clientelismo, y en eso consiste la pobreza que tenemos nosotros desde el punto de vista político, que no tenemos ciudadanía. La tenemos formalmente en la Constitución, pero nosotros no tenemos ciudadanos. Tenemos que construir a los ciudadanos. Me referí en la anterior pregunta a los mecanismos de participación ciudadana. Si esos fueran efectivos, claro, lógicamente la Constitución de 1991, porque una cosa va con la otra, ¿cierto? Se corresponden. Entonces, no garantiza. Garantiza no quiere decir que estén establecidos en la Constitución, sino que sean efectivos y en acto. Si los derechos, muy bueno que estén en la Constitución, pero tienen que realizarse en actos. Si yo tengo derecho a la educación, el Estado tiene que garantizarme que eso sea en acto. Si está establecido el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida digna, el derecho al trabajo, que son presupuestos del Estado Social y Democrático de Derecho, porque el Estado Social y Democrático de Derecho en principio dice que el interés general prima sobre el interés particular, que los intereses colectivos están por encima de los intereses particulares. Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, para que sean efectivos, tienen que ser en acto, que efectivamente usted tenga derecho a la salud. Entonces, en la práctica, tenemos un enunciado, si se quiere progresista, si se quiere socialdemócrata, pero nosotros seguimos en el viejo estado de derecho individualista, en donde los intereses de los empresarios, de los grandes empresarios, son los que priman. Entonces el ciudadano, frente a esas inmensas corporaciones de intereses económicos y políticos, queda inerme. Entonces el Estado Social y Democrático de Derecho no garantiza la participación. De ahí la dificultad. Ahorita lo acabamos de ver en el paro campesino, agrario, minero. Ahí están exigiendo que se cumplan los derechos que están establecidos en el Estado Social de Derecho. Sin embargo, la respuesta que ha sido no facilitarle al ciudadano que ejerza sus derechos, sino al contrario, la represión, es decir, le han negado en la práctica los derechos. ¿Cómo garantizar la participación? La participación de los ciudadanos únicamente puede ser cuando los ciudadanos finalmente decidan que ellos tienen el poder y estén dispuestos a ejercerlo y a no transferirlo, a no delegarlo, sino que las comunidades efectivamente ejerzan el poder y estén dispuestas a gobernar ellas mismas. Mientras no estén dispuestas las masas populares, las comunidades, aquellas son las depositarias, las detentadoras del poder y no unas minorías, mientras no se decidan a que ellas y solo ellas son las auténticas representantes y depositarias y titulares del poder político y por lo tanto que tienen el deber de ejercerlo, no habrá participación. En el actual sistema que tenemos, liberal, de oligarquía liberal, conservadora, oligárquico,
no hay posibilidades de una real participación ciudadana. El actual paro campesino que acaba de ocurrir, ahí hay un ejercicio del poder. Los negros, las negritudes y los campesinos que estaban aquí en Tangua decían: ahora ya no es la ley de ustedes, le decían a la policía y le decían a los representantes del gobierno: nosotros ahora somos la ley. El día en que todos hablen como hablaban esos campesinos de la costa pacífica nuestra y nuestros campesinos pobres de aquí, de nuestras veredas y de nuestros municipios, ese día entonces habrá auténtica participación, el día que se decidan realmente a participar, porque qué hermoso, decían: ahora somos nosotros la ley. O sea, que ellos estaban dictando la ley. ¿Y cuál ley? La ley de reivindicar la recuperación de la economía agraria, de lo que nosotros comemos, para que tengamos nosotros lo que se llama la seguridad alimentaria. Porque si los campesinos siguen dominados por los TLC, tampoco no está asegurada esa seguridad alimentaria para nosotros y para las futuras generaciones, porque los TLC lo que han demostrado es pactos, son la ruina del campesinado, porque no solo vimos al campesinado pobre, sino vimos a los empresarios, pequeños empresarios nuestros arruinados, que estaban sumados a lo que ellos, con el mito de la blancura, a veces han despreciado y han dicho esos indios. Sin embargo, les tocó plegarse a los descamisados del campo, que arrodillaron al gobierno y le dijeron: nosotros somos la ley. Solo ese día habrá realmente participación y ejercicio del poder directo por parte de las comunidades. Pero eso es un camino, como decía Estanislao Zuleta, un proceso largo, porque esa es la construcción de la democracia directa. La clase dominante le ha enseñado que el pueblo no puede gobernar, entonces el pueblo tiene miedo, dice: es cosa de especialistas. Pero con el paro se acaba de demostrar que realmente sí podemos gobernar y el pueblo le va a perder el miedo a autogobernarse y darse sus propias leyes, unas leyes en que todos quepamos y haya la posibilidad de que todos seamos verdaderamente libres e iguales.